Como les dije, es la última sesión de este diplomado Sistemas de Control para la Democracia y el Desarrollo del año 2017. Como siempre, es necesario agradecer a las instituciones que hicieron posible este diplomado, a la Universidad Complutense de Madrid, quien certifica el diplomado, a la Procuraduría General de la Nación, que se unió durante varias sesiones para trabajar varios temas referentes al control, a la localidad de La Candelaria, que en algunas ocasiones nos acompañaron en sesiones que tenían que ver con su diplomado sobre localidades y sobre democracia, y en general a la Universidad Libre por hacer posible este espacio. Veo pocas personas hoy. Después de, normalmente la asistencia llega a las 165 personas a lo largo del diplomado. A medida que el diplomado avanza, pues por supuesto se van reduciendo el número de personas, y pese a los esfuerzos que hacemos porque las personas permanezcan en el diplomado, algunas terminan perdiéndolo al final del ejercicio, porque evidentemente tienen unos controles de asistencia. Bueno, antes de dar inicio a esta última cátedra, quería hacer dos anuncios importantes. Hay un ensayo final que tienen hasta a partir del día de hoy, 28 de octubre, hasta el 28 de noviembre. Pueden acceder a la información a través de la página de la Cátedra Gerardo Molina. La Cátedra Gerardo Molina tiene las videoconferencias y todas las transmisiones en la página de la Universidad Libre, pueden acceder a ella. Y en general acceder a toda la información que tiene cada uno de los ponentes en Seminario 1 y Seminario 2 de este diplomado. El día de hoy nos corresponde hablar de la innovación y la productividad de la industria colombiana. Y nada mejor que traer a una persona que se dedica al tema de la innovación. No podría ser otro que Guillermo Alberto Rocha, a quien le damos la bienvenida a la Universidad Libre y a esta cátedra Gerardo Molina. Guillermo Alberto Rocha viene gracias a los buenos oficios de la Facultad de Ingeniería, por supuesto. El doctor Guillermo Rocha tiene un máster en Business Innovation de la Universidad Externado de Colombia, tiene un máster en Innovación, Estrategias y Emprendimiento del Instituto Europeo de Diseño de Barcelona, y, por supuesto, es administrador de empresas de la Universidad de La Sabana. Muy bien. Docente universitario, está aquí con nosotros para hablarnos de una preocupación final, digamos, en el tema del control y los límites que puede llegar a tener el tema de la innovación y la innovación social, que es su tema principal. Bien, quiero cerrar esta cátedra. Bueno, para mí es la sesión número 80 el día de hoy. Y agradezco mucho a la universidad. Para mí es una satisfacción haber sostenido esta cátedra durante estas 80 sesiones. Para ustedes se imagino que es la número 10 o la número 20 o menos si no asistieron a ella. Y es una cátedra que ha recibido alrededor de 400 personas desde su fundación en el año 1996. Esos conferencistas han sido de todas las disciplinas del conocimiento, pero especialmente amigos de la Universidad Libre. Y, por supuesto, debo mencionar en el año 2017 a los que participaron en esta cátedra Sistemas de Control para la Democracia y el Desarrollo, al maestro Ricardo Sánchez Ángel, José Antequera, a Héctor Eli Rojas, a Egoitz Gago Antón, a Gabriel Merchán Benavides, a Rafael Franco Ruiz, a Jaime Mejía Osman, a Juan Carlos Quintero Velázquez, a Fernando Harto de Vera, a Heriberto Cairo Carou, a Mario Zavala Ojeda, a Jaime Mejía Osman, a Omar Vivas, a Mauricio Gómez Villegas, a Eduardo Alfonso Chaparro Ávila, a Lina María Velázquez Bernal, a Marta Ligia Ortega Santamaría, a Jesús Hernando Álvarez Mora, a Paola Andrea Celis Rivera, a Fernando Dueñas Valderrama, a Sergio Martínez Medina y, por supuesto, hoy a Guillermo Alberto Rocha. Las memorias de esta cátedra Gerardo Molina estarán disponibles tan pronto sean desgrabadas las sesiones y las videoconferencias. Termino explicando la concepción de esta cátedra Gerardo Molina de la mano de quien fuera rector en el año 96 y quien fundó esta cátedra.
Recordar la esencia de esta cátedra para la Universidad Libre: es un foro permanente para la confrontación del pensamiento político, jurídico, filosófico y sociocultural, con el espíritu indeclinable de tomar al hombre como postulado y situarlo como fin último, tanto en el plano histórico, al liberarlo de la servidumbre, de la irracionalidad en la autoridad social y robustecer la fe en sus propias fuerzas, como en el plano existencial, negando la necesidad de un vínculo con una autoridad trascendente. Institución guiada en primer lugar por el deseo de ayudar a restablecer la importancia de las ideas, venidas a menos ante la explosión del pragmatismo de estos días. Y en segundo lugar, por la convicción que tenemos acerca de la necesidad de llegar a nuestro país a la convergencia de diversas corrientes de pensamiento que tengan una orientación democrática y progresista, única manera de iniciar en firme la reconstrucción de Colombia. Mil gracias a ustedes por participar en esta cátedra y por supuesto los dejo en manos de Guillermo a propósito de la última sesión Innovación. Mil gracias. Mira, a través de este tienes el puntero y las dos. Listo, muchas gracias. Bueno, dice ahora. Perfecto. Muy buenos días para todos. Como Mario les decía anteriormente, mi nombre es Guillermo Alberto Rocha. Es un honor, honestamente, poder compartir con ustedes este momento y más allá de que sea una frase de presentación, es porque me alegra mucho poder compartir algo de mi experiencia y de mi conocimiento con personas ávidas de querer saber y querer crecer permanentemente. Como les decíamos anteriormente, la presentación tiene un nombre que es la innovación y la productividad en la industria colombiana. Controles hacia un sistema de innovación eficiente y equilibrado en Colombia. Con el permiso de Mario, quisimos darle un enfoque especial a este contenido, porque nos encontramos en el país en una brecha muy grande en relación a la innovación. Se habla más de lo que se sabe y se hace menos de lo que se habla. Entonces, la palabra innovación se ha vuelto el final de todas las misiones, visiones y estructuras programáticas de las organizaciones. Pero en el momento de hacerla tangible, en el momento de identificar dónde está esa innovación, no encontramos el resultado. Claramente, tenemos brechas a nivel educativo, a nivel corporativo, porque estamos dedicados a las ciencias aplicadas. Y para poder hacer innovaciones disruptivas, innovaciones que dejen de ser incrementales y generen una transformación, tenemos que volver a la ciencia básica y entender a profundidad dónde estamos, qué queremos y hacia dónde vamos. Entonces, en ese sentido, el enfoque que le vamos a dar es volviendo a lo esencial. Y con una pregunta que la mayoría de las personas se hace en relación al tema de la innovación. Entonces, antes de empezar, quiero contarles un poco de cómo llego a la innovación. Me parece aportante en el sentido de lo que vamos a ver a continuación. Estudié Administración de Empresas en la Universidad de La Sabana y cuando estaba terminando Administración me gané una beca para estudiar Arte. Entonces, tenía dos áreas del conocimiento dispersas que no sabía cómo integrar. Y gracias a la innovación logré engranar esas dos áreas del conocimiento. Entonces, por el lado de la administración, construía todo lo que tenía que ver con la parte productiva, todo lo que tenía que ver con la parte organizacional de mis procesos, y con la parte artística empezaba a desarrollar todo lo que tenía que ver con la faceta creativa. Y en la fusión de esos dos mundos encuentro un puente en la innovación que, además de ser un puente para unir esos dos mundos, me permite ser transversal en todas las áreas del conocimiento. Entonces, para dar inicio, siempre empezamos con una pregunta básica, ¿sí? Esa pregunta es algo que la mayoría de nosotros ya tiene respuestas implícitas en la mente, ¿sí? Y lo relaciona directamente con hacer cosas o generar obras o realizar acciones que
son diferentes o que hacen parte de una expresión propia, ¿sí? Pero el ser creativo tiene mucho más que eso, ¿sí? Cuando hablamos de ser creativo, estamos hablando de una conexión. Y más allá de la faceta espiritual, donde nosotros nos relacionamos con un creador desde la creación para empezar a crear, estamos hablando de una conexión entre nuestro interior y nuestro exterior, ¿sí? de una faceta que nos permite entender la realidad, absorber esa realidad y generar una obra en relación a esa comprensión. Entonces, ser creativo es algo que todos tenemos, cada uno en diferente proporción, cada uno en una diferente área, pero con un potencial muy grande de desarrollo y dependiente del trabajo que le dediquemos a esa capacidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser creativo, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de empresas, cuando hablamos de productividad, hay un concepto que está implícito de manera esencial, que tiene que ver con el emprendimiento, que tiene que ver con la decisión de hacer, con la decisión de iniciar un proceso, con la decisión de construir algo nuevo. Sacando el emprendimiento de lo que tiene que ver actualmente con los startups o con los modelos de negocio, es el impulso que nos permite generar un proceso creativo. Entonces, tiene que ver también con construir, con entender cuál es el momento para hacer nuestros deseos realidad, para hacer nuestras decisiones reales, para poder hacer nuestros sueños realidad, entre comillas, porque también son pensamientos que nos visitan frecuentemente y que se vuelven inquietudes para nuestro propio desarrollo. Entonces, ese emprendimiento es algo que todos tenemos también y que se va desarrollando en el momento en que nosotros decidimos materializar nuestras ideas. Entonces, tenemos esa parte de ser creativo como una atmósfera en la que nosotros nos podemos desarrollar esa faceta del emprendimiento como ese paso adelante hacia la tangibilización de nuestros pensamientos. Entonces, nos encontramos en una brecha muy grande en lo que tiene que ver al pensamiento creativo o a la innovación. En la historia siempre se ha determinado que la persona creativa o la persona innovadora tiene unas condiciones particulares. Entonces, en la época de Leonardo da Vinci se hablaba de personas iluminadas que tenían ese don o esa capacidad de generar este tipo de creación. Llámese obra de arte, llámese infraestructura, llámese arquitectura, llámese conocimiento básico acerca de las matemáticas, porque ese ser creativo tiene esa versatilidad en todas las áreas del conocimiento. A lo largo del tiempo, esa concepción de la creatividad como un don ha venido modificándose y se ha convertido se ha complementado con otra faceta llamada la técnica, ¿sí? Nosotros encontramos actualmente que ese ser creativo que en la antigüedad era único, ahora son grupos de personas que se gradúan cada semestre en las diferentes áreas. Entonces, si nos vamos al mundo del arte, que nos sirve mucho para el ejemplo, concebíamos al artista como una persona especial, pero ahora tenemos 2.000 artistas que salen cada 6 meses a buscar negocios. Y igual son creativos, igual tienen muchas cosas que mostrarle al mundo. Y ese cambio de percepción y de concepción acerca de lo que es el don y lo que es la técnica ha permitido a las personas abordar nuevas experimentaciones en el desarrollo de su ser y en el desarrollo organizacional y en el desarrollo de sus procesos. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas dos brechas, siempre vamos a encontrar grupos sectarios acerca de cada una de esas fronteras. Entonces habrán unos que dirán simplemente que con el don, que con el genio se nace
y no tendrán mucha receptividad frente a los genios que se hacen y por su lado tendrán su oposición. Los que desarrollan la técnica siempre dirán, como se dice popularmente, que son más horas de sudor que de inspiración y que así van desarrollando sus proyectos. Entonces, ¿cuál sería el estado ideal dentro de esa lucha entre lo que somos, entre lo que queremos ser, entre nuestras capacidades y entre las capacidades que debemos lograr, entre nuestro potencial y nuestra versatilidad de desarrollo? Pues tiene que ver directamente con un complemento, porque muchas veces nosotros tenemos diferentes habilidades para alguna área del conocimiento en particular, pero si no lo desarrollamos con la técnica, esos talentos se pierden. Y muchas personas, por no decir todas, tenemos un talento que no ha florecido de la manera que debería ser. Hay otros que sí, hay otros talentos que no esperábamos tener, hay otros talentos que queremos construir, pero en el equilibrio entre el don y la técnica podemos fortalecer ese proceso creativo. ¿En qué sentido? En que nos va a permitir aterrizar nuestras ideas de una manera más asertiva. Cuando nosotros hablamos de perfiles creativos, estamos acostumbrados a entenderlo de una manera general, ¿sí? Y a definirlo de la misma forma. Entonces, simplemente decimos que esa persona es creativa. Pero dentro de esa categorización hay diferentes clases de personas creativas. Entonces, el primero es el ideador. Desafortunadamente no sé muy bien el título, pero ese ideador tiene que ver con tres facetas básicas que tiene que ver con su visión, con su apasionamiento y con su intuición. ¿Quién es el ideador? Es esa persona que se le ocurren cosas creativas, ¿sí? Es el que trae la idea y que dice la idea, pero todavía estamos hablando de una capa idealista del proceso. Entonces, estos ideadores muchas veces no tienen quien ejecute esas ideas y a veces no tienen cómo hacerlo de manera independiente. Entonces, esas ideas, aunque aparecen en la persona, se pierden en el proceso de materialización. Tenemos otro perfil dentro del creativo que tiene que ver con el conceptualizador. El conceptualizador es esa persona que aterriza y que analiza esa idea que trae el ideador de esa otra capa de pensamiento. Es el que hace la síntesis, el que la empieza a volver una herramienta de trabajo, el que la empieza a convertir en un insumo para un proyecto, el que convierte ese pensamiento en un proceso. Entonces, posteriormente, encontramos un perfil complementario que tiene que ver con el optimizador. El optimizador tiene características de organizador, de supervisor, de guía. Ese optimizador va a ser el contador del proceso creativo, porque nosotros encontramos muchas veces que dentro de esa inspiración y dentro de esos proyectos que aparecen como posibles, requerimos recursos, requerimos materiales, requerimos tiempo y muchas veces el ideador no tiene los instrumentos necesarios para poder organizar eso de una manera efectiva, porque él quiere desarrollar su idea y va a querer consumir materiales hasta que logre su idea. Y es una queja, por ejemplo, que tiene el mundo del diseño industrial actualmente, que tiene que ver con la protección ambiental. Muchas veces los diseñadores quieren talar árboles para usar la madera, pero ya no pueden hacerlo con la misma libertad, porque ahora hay que protegerlos porque ya los han malgastado. Entonces, este optimizador es un rol muy importante dentro del equipo de trabajo creativo. Y viene, por último, otro perfil que es el desarrollador. Este perfil pues, tiene un papel trascendental dentro del proceso porque es el materializador de la idea. Tiene tres características básicas, que es un diversificador, trabaja a través del impulso y a través de la proactividad. Claramente traer ideas a
aterrizar ideas o traer ideas a otra capa de manifestación no es tarea fácil, porque muchas veces lo que nosotros pensamos no lo sabemos explicar. Y para que otra persona lo pueda hacer, pues primero tenemos que entendernos nosotros, tenemos que entender bien qué queremos hacer, saberlo explicar, que el otro lo entienda y que el otro lo haga como nosotros entendimos al comienzo que debía ser. Entonces, cuando hablamos de un ser creativo o una persona innovadora, estamos hablando de esos 4 elementos en conjunto. No hay uno de los 4 elementos que sea más importante que el otro, aunque claramente tanto el ideador como el desarrollador en los 2 extremos tienen relevancia, pero el optimizador y el conceptualizador son fundamentales en el proceso. Nosotros, o todas las personas, tenemos diferentes de estas habilidades. Hay unas cosas que se nos ocurren más rápido, hay otras que hacemos más rápido, hay otras que optimizamos mejor, hay otras que ayudamos a aterrizar. Lo importante es construir un perfil propio, complementario dentro de esas cualidades. ¿Qué quiere decir? Que si yo me considero una persona ideadora y que se me ocurren cosas interesantes, tengo que fortalecer la parte del desarrollador y empezar a traerlas a terrenos fértiles, no solamente en la fertilidad de la mente. Asimismo, si yo me considero una persona conceptualizadora, debo también empezar a volverme un optimizador, debo empezar a volverme un organizador de esas ideas, porque el pensamiento creativo tiene un estigma de distorsión, de libertinaje, de generación desorganizada de ideas que al final se convierten en una mínima expresión de todo lo que sucedió. Y eso es una parte del proceso, porque hay personas muy creativas y muy organizadas que desarrollan eso de una manera administrativa, de una manera productiva. Entonces, llegamos al tema que nos reúne, ¿sí? Tiene que ver directamente con la innovación. Entonces, cuando hablamos de innovación, generalmente lo relacionamos con tecnología, ¿sí? Y decimos, bueno, eso tiene que ver con dispositivos electrónicos, tiene que ver con cambios trascendentales en la manera de interactuar entre las personas, pero cuando hablamos de innovación estamos hablando de otras áreas. Tenemos innovación social, tenemos innovación en modelos de negocios, tenemos innovación en servicios, tenemos innovación en procesos, en productos, tenemos intrainnovación que tiene que ver con los cambios que nosotros hacemos frente a nosotros mismos. Cuando hablamos de innovación, podemos observarla desde 2 ámbitos. Una es la innovación incremental, que es la innovación que genera cambios marginales dentro de alguna de los elementos que les mencionaba anteriormente, y la otra es la innovación disruptiva o radical, que es la que genera cambios trascendentales inesperados. Entonces, cuando leemos y cuando vemos en noticias que estamos frente a una palabra que está tan en boga, que se usa tan estratégicamente para atraer clientes, para mejorar la relación con el mercado, estamos hablando de una realidad que existe hace muchísimos años. Desde el mundo de la ingeniería se hablaba de calidad y mejoramiento continuo, ¿sí? El mejoramiento continuo es innovación. Puede ser incremental, puede ser radical, depende del proceso donde la estemos observando. Entonces, no estamos hablando de nada nuevo, estamos viviendo un nuevo enfoque de ese mismo concepto, estamos intentando adaptar procesos de innovación de otras regiones en algunas áreas, cosa que no hemos logrado de una manera exitosa. Digamos, por ejemplo, tenemos en el mundo de la innovación social actualmente un modelo bancario que se llama el Agreement Bank, que es el banco de microcrédito,
Y todavía tenemos muchas brechas de desconfianza entre la población para poder generar ese tipo de procesos de préstamo. Entonces, en esa adaptación tenemos que ser muy conscientes como colombianos, como estudiantes, como profesionales, cuál es el contexto donde nos estamos desarrollando y cuáles son nuestros aliados estratégicos para poder traer esas mejoras que funcionan en otras partes del mundo. Como definición de innovación, podríamos decir que es entender que todo cambia constantemente y participar de ese cambio. Participar de ese cambio de manera trascendental, participar de ese cambio de una manera lateral, pero estar inmersos en esa dinámica cambiante que somos nosotros mismos como seres humanos. No solamente nace de nuestras necesidades, que es la mayor fuente de innovación, también nace de nuestros anhelos, también nace de nuestros gustos. Y es ahí donde nosotros podemos empezar a entender la innovación de otra manera. Generalmente las ideas surgen de la crisis y esa es la mayor oportunidad que tenemos nosotros como colombianos. Hace un tiempo me mostraban en una presentación una imagen donde salía un rancho, lo que nosotros vemos en partes de la ciudad como en Ciudad Bolívar, en Altos de Cazucá, y el conferencista le preguntaba a la gente qué observaba en esa imagen. Entonces la gente pues analizaba lo que estaban viendo y pues describían lo que observaban, y él decía algo que me gustó mucho y creo que nos cae muy bien en este momento, y es que lo que él estaba mostrando ahí eran oportunidades. Oportunidades en todos los sentidos. ¿Sí? Él no estaba mostrando una casa vieja, él estaba mostrando cosas para hacer en muchos niveles de desarrollo. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando vemos esas situaciones, porque a veces nuestras mismas crisis nos enceguecen y no vemos el potencial de desarrollo y de crecimiento que tiene ni siquiera en nosotros mismos, que somos las personas que lo viven. Entonces ¿qué nos encontramos en ese mundo de las ideas cuando estamos entendiendo que tiene que ver con la innovación, que tiene que ver con la productividad, que tiene que ver con las organizaciones, cuál es mi papel dentro de ese impacto que debo generar? Nos encontramos paradojas, nos encontramos contradicciones, nos encontramos teorías, nos encontramos creyentes en esas teorías y nos encontramos personas que nos quieren llevar hacia un modo de pensamiento parcializado que no nos permite ver con claridad cuál es el sentido que deben tomar nuestras acciones en torno a nuestro proceso y nuestro desarrollo, tanto creativo como personal y corporativo. Entonces quiero mostrarles de aquí en adelante esas paradojas, que también podemos llamar contradicciones del pensamiento creativo, que son puertas que nos permiten entender de manera holística una visión parcial, una visión relativa, pero que nos va a llevar hacia la construcción de un criterio propio acerca de lo que debe ser nuestra forma de entender la innovación y el impacto que debe ejercer. Entonces, encontramos muchas veces personas que nos dicen hay que buscar la obviedad. ¿Eso a qué hace referencia? Hay momentos en los que nosotros vemos que a alguien se le ocurre algo muy interesante y sentimos, oiga, ¿por qué eso no se me ocurrió a mí? ¿Sí? Y si estaba ahí, era tan fácil de ver esa oportunidad y yo no la vi. Estando ahí, viviendo eso permanentemente, hablando de eso todo el tiempo. Entonces, cuando hablamos de buscar la obviedad, estamos hablando de estar tan conectado con nuestro entorno y con nuestra realidad que podamos entender y atraer esas oportunidades de una manera eficaz, de una manera asertiva, de una manera pertinente en el momento en el que estamos desarrollándola. Entonces, por ejemplo, una herramienta como Facebook no es más que una sumatoria de una serie de alternativas digitales que se venían presentando, desde las que servían para compartir información, compartir imágenes, compartir música,
se integró y se creó una oportunidad que hoy es uno de los negocios que generan más ingresos en el mundo. Y existe entonces el opuesto, que le dice evite la obviedad, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Si lo que estamos es buscando esa revelación dentro de nuestra interacción con el entorno, evitar la obviedad tiene que ver con no dar más de lo mismo, ¿sí? A veces cuando vemos procesos o cuando vemos muestras de innovación, realmente no nos sorprende porque efectivamente era obvio lo que iba a suceder y sabemos que nos están dando más de lo que ya conocemos. Lo vemos mucho actualmente en el mundo de las aplicaciones web, lo vemos mucho en el mundo de la moda también. Y ese evitar la obviedad tiene que ver con buscar formas diferentes de hacer las cosas, pero esa diferencia tiene que estar sustentada no solo en la diversificación de la percepción del observador, sino en la construcción concreta de una diferenciación esencial. Otra contradicción que vemos con mucha frecuencia y sobre todo en el mundo educativo tiene que ver con aprender a aprender, ¿sí? Entonces, ocasionalmente aparece alguien que le dice, oiga, aprender no es sentarse y escuchar y tomar nota, hay estrategias que le permiten a usted recoger mayor información en tiempos menores. Si usted recibe el contenido en un tiempo determinado y hace unos repasos posteriormente durante las noches, usted a la semana ha comprendido mucho mejor lo que tiene que entender. Para aprender a aprender usted tiene que entender su mente, tiene que entender las estructuras de su memoria, tiene que entender esa memoria, cómo funciona en relación a las emociones, y entonces entra en Coursera, procesos de educación web, y usted encuentra herramientas de cómo mejorar el aprendizaje, ¿sí? Y donde le están dando estructuras, donde le están dando parámetros, y pues finalmente usted decide aprender a aprender y a buscar una técnica que lo lleve a un mejor fin dentro de su proceso de formación. Y claramente aparece el que lo invita a desaprender, ¿sí? Aprender a desaprender significa que dentro de nuestro proceso de desarrollo personal y desarrollo de nuestra conciencia, nosotros hemos adquirido información, hábitos y comportamientos que no han pasado por ese filtro de la conciencia que tenemos actualmente. Entonces, la invitación que nos hace esa línea de pensamiento tiene que ver con que hay muchas cosas que debemos cambiar, ¿sí? Y tenemos que dejar de verlo de la misma forma, porque creamos preconcepciones, también lo podemos llamar prejuicios, que nos invitan a ver la realidad desde unos lentes que ya tenemos habituados dentro de nuestra visión. Entonces, si nosotros no desaprendemos esas cosas que nos anclan a modelos de pensamiento anteriores y que no nos permiten la construcción de un nuevo modelo de pensamiento, pues es muy difícil que podamos realmente generar un proceso creativo esencial, que podamos generar una innovación disruptiva, porque estaríamos en una plataforma donde hay más de lo mismo, donde está el estándar, ¿sí? Donde están las personas que no han desaprendido lo que tienen que desaprender. Otra de las paradojas, que personalmente es una de mis favoritas, tiene que ver con un concepto que está muy relacionado también con la espiritualidad, que se dice que es ver para creer. En nuestra adaptación hacia el pensamiento innovador lo vamos a llamar ver para crear. ¿Qué significa esta línea de pensamiento? Que para que usted pueda realmente crear cosas valiosas, tiene que haber visto muchas. O sea, tiene que buscar información, sea en lugares específicos, tiene que estudiar, tiene que ir a exposiciones, tiene que ir a ferias, tiene que ir a foros, tiene que ir a eventos, tiene que ver qué está pasando para poder crear. Y no quiere decir, como se usa en la administración, que esté haciendo benchmarking o que esté copiando lo mejor del otro, simplemente que está
está absorbiendo información, está viendo unos puntos que posteriormente usted va a poder unir y va a poder darle una forma. Una forma que tendrá mucho más trabajo adicionalmente, pero que le va a permitir por lo menos integrar esos momentos del conocimiento que lo han invitado a un proceso de crecimiento parcial. Claramente está el opositor, que le dice que usted tiene que crear para ver. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de ver para crear, estamos hablando del mundo administrativo. Cuando estamos hablando de crear para ver, estamos hablando del mundo artístico y del mundo del diseño. Por eso les mencionaba que es una de mis favoritas, porque como les contaba al inicio, pues tiene que ver con dos mundos que me tocan mucho. Entonces, cuando hablo de crear para ver, lo que le están diciendo es hágalo y después entiéndalo, ¿sí? Y después mire qué hizo, pero arriésguese. Entonces, en el mundo del arte y en el mundo del diseño, usted hace primero el cuadro, ¿sí? Usted hace primero el prototipo y después va haciendo los ajustes necesarios. Claramente ha tenido que ver cosas posteriormente, pero aquí el enfoque está en el hacer, no en el ver. ¿Por qué traigo la comparación entre el mundo administrativo y el mundo, llamémoslo, mundo creativo? Porque el mundo administrativo es procedimental. Entonces, para poder llegar al crear, usted tiene que haber visto, porque es una etapa del proceso. Se llama ingeniería del detalle. Usted no puede tener un resultado sin tener insumos conceptuales acerca de lo que va a hacer. En cambio, en el crear para ver, esa estructura cambia completamente, porque le dice, como usted tiene un talento que no conoce y que no entiende, usted simplemente haga y ya después va a entender qué es lo que está haciendo. Y dedíquese a hacer, dedíquese a hacer. Si usted ya tiene un talento, ¿usted para qué se va a poner a estudiar historia de la música? Vaya cante lo que usted tiene que cantar, dedíquese al hacer. Y en el mundo del diseño funciona de esa manera. Entonces usted le piden unos entregables en unos tiempos muy cortos y usted simplemente desarrolla su proceso y después empieza toda la fase de conceptualización. Entonces dentro de los perfiles que veríamos adicionalmente es inverso. Empezamos casi desde el desarrollador hasta el ideador, que es el que se enfrenta a su creación y entiende qué hizo. Encontramos otra paradoja que es muy interesante, que tiene que ver con una pelea que hay entre la exploración y la explotación. Entonces, más exploración, menos explotación. ¿Qué significa eso? Entonces, pues usted tiene que investigar, ¿sí? Primero que todo, dedíquese a la investigación. Pero la investigación en el hacer también. Si usted está generando aplicaciones web, haga varias aplicaciones web. Haga varias aplicaciones web hasta que entienda cuál es la que debe ser, ¿sí? Entonces, eso le va a permitir ir afinando algunos detalles, le va a permitir ir conociendo el mercado, le va a permitir conocer los clientes, le va a permitir conocer sus fortalezas y sus debilidades, y así mismo usted va a poder construir de una manera concreta un modelo productivo eficiente. Y está la invitación opuesta, menos exploración, más explotación. Entonces, con el ejemplo de las aplicaciones web, quiere decir, pues ya hizo una aplicación, dedíquese a esa. Y después, trabájele, no explore más. Usted ya encontró un qué hacer. Entonces, póngale todo su esfuerzo a esa herramienta que diseñó y ya posteriormente, pues si no funciona, vuelva a la exploración. Pero explote ese potencial porque usted ya tiene una línea de trabajo, un modelo de negocio, un parámetro para su desarrollo. Entonces, en el ejemplo del arte, en el mundo del arte este ejemplo funciona muy bien. Entonces vemos artistas, por ejemplo, que nosotros vemos una obra del artista y reconocemos al artista. ¿Sí? Hay artistas colombianos, por ejemplo, Fernando Botero con sus obras con volumen. Entonces nosotros sabemos que él estaba explotando algo que encontró y lo explotó al máximo, al punto que se volvió un artista internacional en ese mundo. Pero encontramos otros artistas, por ejemplo, como artistas contemporáneos.
una que se llama Doris Salcedo, que siempre hace proyectos de arte diferentes. Y es difícil identificar que es un proyecto de ella hasta que uno no ve la información del proceso, porque se dedicó a la exploración. Y esa exploración es muy efectiva en el modelo de ideación creativa. La explotación es muy efectiva en el proceso de desarrollo. Entonces hay que buscar un equilibrio dentro de esos dos mundos. No se puede quedar tampoco explorando todas las alternativas de géneros musicales para saber qué canta. Pues si hay uno que le gusta, cante ese y empieza a explorar los otros mientras canta ese para que no vaya a morir de hambre. Entonces, esta contradicción es una contradicción que tenemos la mayoría. Hay personas que no les pasa, ¿sí? Y hay personas que pueden trabajar en equipo con toda tranquilidad. Hay otras personas que entran en crisis inmediatamente porque hay uno que quiere hacer una cosa, otro otra, este quiere hacer lo que yo quiero hacer, este no está haciendo nada, este no vino. Entonces nos dicen, bueno, en la vida nada se puede hacer solo, porque el ser humano es un ente social. Yo le sumaría que además de ser un ente social, es un ente político, pero eso es un tema adicional. Y aprender a trabajar en equipo tiene que ver con esa realidad. Hay cosas que yo sé hacer, hay cosas que puedo hacer solo, pero que en equipo puedo hacer mucho mejor y mucho más rápido. Pero poder abrirme a esa dimensión de compartir y de construir en conjunto es una tarea que para muchos es muy difícil, pero que realmente trae unos logros muy importantes en el colectivo. Entonces, cuando hablamos de innovación en Colombia, estamos hablando de aprender a trabajar en equipo. Nosotros tenemos una brecha muy grande que se llama la confianza. La confianza en nosotros mismos, porque nos sentimos a nosotros mismos como tercermundistas, como subdesarrollados. La desconfianza en el otro, ¿sí? La desconfianza en lo que pueda hacer con nuestras ideas, lo que pueda hacer con nuestros anhelos. Y no nos abrimos a compartir. Y no estoy hablando de un modelo de código abierto, que es lo que sucede actualmente en las plataformas web. Estoy hablando de saber con quién compartir lo que tenemos que compartir. Por otro lado está aprender a trabajar solo. Hay personas que se acostumbran a hacer todo en equipo, entonces cuando describíamos las categorías del equipo anterior, ese es el que no estaba haciendo nada en la primera contradicción. Entonces, aprender a trabajar solo le permite no solamente entenderse a sí mismo dentro de su oficio, dentro de la dimensión del trabajo que está desarrollando, sino aterrizar y verse a un espejo realmente de cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Y ese enfrentamiento es una invitación permanente al desarrollo continuo y al crecimiento personal. Pasa en el mundo empresarial. Hay empresas que tienen que hacer alianzas estratégicas. Por más de que tengan infraestructuras muy estables, necesitan de otros aliados porque la dinámica global requiere de una participación en otras áreas. Y ponernos a desarrollarnos en todas esas áreas tiene una curva de aprendizaje muy larga y puede que aunque lo pudiéramos hacer, no seríamos efectivos y eficientes como deberíamos hacerlo. Esta es una contradicción que tiene que ver casi con lo que estamos haciendo en esta presentación de manera general, que invita a romper paradigmas, y esto lo oímos en casi todas las áreas del conocimiento. Actualmente se oye mucho en el coaching, se oye mucho en el liderazgo transpersonal, transformacional, se oye mucho en los procesos de formación empresarial, se oye mucho en la psicología. Y tiene que ver con que hemos construido modelos, con que esos modelos no están funcionando y esos modelos deben cambiar. Un ejemplo que a mí me encanta, que tiene que ver con la innovación, tiene que ver con la innovación política. Ese es un paradigma que tenemos que transformar. Y esa visión y esa estructura política a lo único que invita es a innovar todo el tiempo, porque está arraigada estructuralmente y no permite la evolución del país.
Entonces, cuando se rompe un paradigma, inmediatamente se crea otro paradigma. Pero muchas veces la invitación a crear modelos no tiene que ver con rupturas de modelos anteriores, tiene que ver con situaciones que invitan a ese proceso de desarrollo creativo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la ruptura de paradigmas, cometemos un error muy grande, y es que entendemos el paradigma como un elemento aislado dentro de nuestro pensamiento. Pero no es un elemento aislado, el paradigma hace parte de un sistema paradigmático del pensamiento, donde está enlazado con otros paradigmas, y por eso muchas veces no podemos romperlo de una manera determinante. Y eso pasa desde la faceta personal hasta la faceta corporativa. Queremos generar un cambio en un área, pero no estamos viendo cuál es el enlace que tiene con las otras áreas, entonces estamos luchando de una manera parcial que no está teniendo la potencia y la efectividad que se requiere. Entonces, es muy importante cuando nosotros estamos buscando el cambio de un paradigma, sea en su ruptura o sea en su creación, entenderlo desde el pensamiento sistémico, entenderlo desde la estructura de ese pensamiento. Un ejemplo muy sencillo tiene que ver con la gente que quiere bajar de peso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, deciden dejar de comer carbohidratos simples, pero le ponen 3 bolsas de azúcar al tinto todas las mañanas y se toman 4 tintos al día. Entonces, hay que entender cuál es esa estructura de hábitos, de modelos que nos está impidiendo lograr nuestro objetivo realmente. ¿Por qué? Porque sesga de manera trascendental la voluntad, porque sentimos que no somos capaces de hacer lo que queremos, pero no es falta de voluntad, es falta de estrategia. Falta de entender qué debemos hacer. Esta es una barrera que hablábamos al inicio cuando nos referíamos a la brecha entre el don y la técnica, donde se dice el genio nace, ¿sí? Usted tiene que ser para poder hacer las cosas. Usted, zapatero a sus zapatos. ¿Sí? Desde la filosofía popular. Entonces, yo tengo que entender qué soy, a ver qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Y a veces se me puede pasar toda la vida intentando entenderme y no descubrirlo, y haciendo una cantidad de cosas que no van a lo esencial, que no me construyen de manera integral y con las cuales no me siento a gusto. La mayoría lo relaciona a veces con trabajos que no le están generando ese valor adicional personal que requiere, pero lo hacen por una obligación. Pero eso lo vamos a ver ahora. Y el otro tiene que ver con el hacer para hacer, ¿sí? La persona está definida por sus acciones, no solamente por su interior. Entonces, si yo realmente tengo muchas ganas de hacer algo, me voy a convertir en eso, porque el hábito, la práctica, el compromiso y la entrega que le disponga a mis actividades me van a llevar a ese fin. Hay que ver dentro de ese hacer qué sacrificios tengo que hacer dentro del ser, al igual que en su opuesto. Dentro del ser, qué sacrificios tengo que hacer en el hacer, para poder integrar y ver de manera complementaria esas dos facetas que están todo el tiempo en interacción, porque es la persona la que está en el entorno, es ese ser haciendo, y es una dinámica ininterrumpida dentro de la vida del sujeto. Entonces, crear es un acto de destrucción. Parece una contradicción en sí misma, aunque ya vamos a ver la contradicción de esa contradicción. Crear como acto de destrucción tiene que ver con que para que nosotros podamos desarrollar algo, a veces tenemos que cambiar cosas y destruir cosas. Entonces, para poder hacer una resma de papel, hay que tumbar un árbol, ¿sí? Entonces, esa creación tiene implícito un proceso de destrucción. Y si nosotros no estamos
dispuestos a asumir la responsabilidad que tiene la transformación de los elementos necesarios para desarrollar nuestras ideas, pues no estamos en nada, ¿sí? Hay cosas que tenemos que destruir, aunque el término destrucción sea tan subversivo, ¿sí? Tiene que ver con una realidad que pasa todo el tiempo a nivel celular dentro del organismo. Entonces, destruir es un acto de creación también. Nosotros cuando entramos de una manera transformacional, determinante dentro de un elemento, estamos creando algo nuevo, ¿sí? Ese ente destruido existe y es otra creación, aunque no sea concebido desde el inicio con ese objetivo, sino como el rezago de algo que dejé ahí. Esto lo vemos muy aplicado también en el mundo de la guerra y en el mundo de la tecnología, donde esa destrucción ha potenciado completamente el desarrollo tecnológico. Desarrollo de armas, desarrollo de alianzas. La guerra es un proceso creativo permanente y es un proceso creativo de una importancia grandísima y de unos avances casi insuperables por otras áreas de la misma tecnología. Aquí hacemos referencia a un ejemplo que utilizamos ahora, que tiene que ver con construya un estilo propio. Entonces, todo el tiempo lo están invitando a la construcción del yo como proyecto, ¿sí? Al hombre o a la mujer marca, donde sus acciones tienen que tener coherencia con lo que usted es y con lo que usted hace. Esa construcción de ese estilo propio lo vemos muy marcado en el mundo de los influenciadores mediáticos, lo vemos muy marcado en el mundo de los representantes corporativos de las altas esferas administrativas, lo vemos muy marcado en la empresa misma. Las acciones de la empresa tienen un estilo propio y muchas veces ese prestigio o esa imagen pública es la que nos invita a la economía del comportamiento, a la decisión en el consumo. Y claramente está la invitación a no construir un estilo propio, a ser maleable, a estar todo el tiempo en ese proceso de adaptación, a entender la innovación como un cambio permanente y a participar de ese cambio de la manera que se decida, ¿sí? Si usted se sesga y decide que esa va a ser su marca, esa va a ser su forma de actuar, pues se va a limitar porque el mundo cambia permanentemente y las invitaciones a la transformación son simultáneas a ese cambio del mundo. Entonces, construir un estilo propio es ponerse una máscara, es impedir la libertad de sus acciones en un entorno de desarrollo colectivo. Esta práctica es una práctica que tiene unos efectos diversos. Cuando las personas están inmersas en una búsqueda, generalmente recomiendan búsqueda de distractores. En las matemáticas hay un principio que se llama el principio de Arquímedes que tiene que ver con esa línea de pensamiento, donde se le ha puesto una prueba que no haya podido resolver. Y él la resuelve cuando su esposa lo invita a hacer algo completamente diferente a buscar esa respuesta, ¿sí? Entonces, esta búsqueda de distractores lo que permite es alimentar la mente para encontrar nuevas formas de ver nuestra realidad y de construir esas realidades compartidas. Claramente, esos distractores tienen que ser unos distractores estratégicos, porque si nos distraemos en actividades nocivas, si nos distraemos en actividades que nos llenan de información, pues el nivel de infoxicación que vamos a tener en el cerebro no nos va a permitir ver cosas con mayor claridad. Entonces esos distractores tienen que ser constructivos. Pero claramente hay personas psicorrígidas que le van a decir tiene que evitar todos los distractores, porque el tiempo es oro y usted tiene que hacer eso lo más rápido posible, ¿sí? Entonces
cualquier cosa que usted le esté quitando atención, elimínela. ¿Sí? Si usted puede aislarse para encontrar su respuesta, váyase a la montaña, cierre la puerta, saque objetos que lo inviten a hacer otras actividades y enfóquese en su objetivo. Esto tiene que ver también con lo que les mencionaba ahora en relación al código abierto. Entonces hay una invitación, y sobre todo en las brechas de desarrollo colombiano, que tiene que ver con la protección del conocimiento. Entonces, si a usted se le ocurrió una gran idea, que nadie le valora además, porque cuando la cuenta nadie la entiende, entonces protéjala, tenga cuidado, no le digan, ¿sabe qué? Mejor no le diga a nadie eso, ¿sí? Y así no va a tener problemas, y mire a ver cuándo la puede ir haciendo. Pero entonces hablábamos ahora del trabajo en equipo, hay cosas que usted no sabe hacer, y hay cosas de las que va a necesitar apoyo, y un apoyo importante, un apoyo que sin ese apoyo no va a poder, ¿sí? Su idea va a llegar a un punto de maduración del mismo nivel de sus capacidades. Entonces, si usted no une más fuerzas, si no une otras capacidades para el desarrollo de su idea, pues no lo va a lograr. Entonces, esa protección del conocimiento tiene un sesgo muy grande y es el miedo. Y es el miedo a compartir esos proyectos. Entonces, pasa en las empresas, pasa en las universidades. Muchas veces, cuando hay confianza, esa confianza se mal utiliza, se hablan de proyectos que se quieren hacer y las personas terminan haciéndolos en nombre propio y usted termina como ideador, cuando debe haber sido el desarrollador. Y claramente pues está el código abierto que le dice el conocimiento es para compartirse, porque el conocimiento que se comparte trae más conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con lo que sé? Porque finalmente ese compartir el conocimiento ha tenido una revolución grandísima a nivel tecnológico que tiene que ver, como les decía antes, con el código abierto. El código abierto es un nuevo modelo donde la información se sube libremente a Internet y está habilitado para que todas las personas lo descarguen. Entonces, proteja el conocimiento en la era de Internet es casi otra contradicción. Todo el conocimiento está allá. ¿Cuál es la diferencia? Lo que yo puedo hacer con ese conocimiento. Pero usted encuentra desde libros sagrados hasta noticias de farándula de último momento en una búsqueda. Entonces, hay una invitación en ese proceso y tiene que ver también con el desarrollo con el análisis de la situación, un análisis profundo, ¿sí? Una investigación, cosas que no hacemos a veces. Entonces, vamos a hacer un proyecto con alguien, pero nos basamos en nuestra intuición. Y no es que dude de la intuición como fundamento de la espiritualidad, sino que la ciencia y los números también dan una certeza muy grande y pues el tipo tiene que haber hecho algo. Pues averigüemos quién es, ¿sí? Y si tengo contactos cercanos, pues voy complementando esa información para tomar una decisión inteligente frente a lo que quiero hacer. Esta contradicción nos pasa a muchos de nosotros, porque muchas veces sentimos que no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Hay otros que sí. Entonces, hacer lo que se ama tiene que ver con que hay una faceta interior que quiere salir a flote y uno debe seguir esa faceta interior. Amar lo que se hace tiene que ver con que haga lo que haga, lo estoy haciendo yo. Entonces, debo amar cualquier cosa que haga. Y eso tiene un fondo interesante porque nos vemos implícitos dentro de esos dos mundos permanentemente, ¿sí? Hay cosas que nos llenan de plenitud al hacerlas, hay otras cosas que hacemos con las que nos sentimos completamente inútiles, aunque tengan un impacto, ¿sí? Entonces, y sentimos que no estamos aprovechando nuestro tiempo y que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Yo podría estar haciendo otra cosa en este momento en esa otra área, pero estoy aquí sentado haciendo esto, y pues ¿hasta cuándo voy a hacer esto? Pero es que tengo la obligación de hacer esto,
O sea, o lo amo, ¿sí? Porque si no me voy a ir de aquí inmediatamente. Entonces se vuelve casi como una obligación. Pero realmente nos vamos a encontrar con esa dualidad permanentemente. Esta paradoja surgió en una clase, en una maestría. Esta paradoja es de un estudiante que tuve. Y me gustó mucho porque habla de una realidad onírica que todos tenemos como búsqueda personal, ¿sí? Aunque a veces no sea tan tangible y a veces no lo veamos con tanta claridad, siempre hay un impulso interno que nos está llevando a eso. Entonces, y tiene que ver con el amor y el hacer, como lo hablábamos anteriormente. Entonces, dejar sueños para alcanzar realidades. Entonces, pues como yo me quería casar y tener familia, y eso de la música punk no me estaba dando suficiente, pues dejé la banda, ¿sí? Y me dediqué a construir una familia. Entonces, ese sueño del músico se vio perdido por otras cosas que quería hacer, por una realidad que quería vivir, aunque esa también había podido ser un sueño. Y es un sueño de muchos. Y está su opuesto inmediato, que es dejar realidades para alcanzar sueños. Entonces, tiene que ver mucho con los oficios empresariales. Hay personas que tienen unos anhelos muy grandes de hacer cosas que están fuera de una oficina o dentro de una oficina propia, desde la perspectiva del emprendimiento. Entonces, ese cambio, esa ruptura dentro de lo que yo hago y de lo que quiero hacer, es lo que me va a permitir tanto aterrizar ese sueño, aunque me gusta más la palabra anhelo profundo, pero por respeto a mi estudiante se la puse como la dijo, para poder hacerlo de una manera armónica y poder construir esa plenitud que todos buscamos, ya sea en nuestro desarrollo personal o profesional. Este es un precepto que me parece muy interesante, que tiene que ver con el enamoramiento que a veces nos genera un proyecto, con el enamoramiento que nos genera un anhelo o un beneficio recibido en alguna de nuestras labores. Entonces, la invitación de esta línea de pensamiento es aprender a rendirse. O sea, hay un momento en el que tiene que decidir si va a seguir en eso o no. Pero si sigue con esa carga, va a llevar un peso adicional para otras cosas que tiene que hacer que no le va a funcionar. Entonces, aparece el que nunca se rinde, ¿sí? Dice, usted tiene que aprender a nunca desfallecer. Entonces siempre encontramos, y esa frase la encontramos con mayor frecuencia de la aprender a rendirse, y es nunca rendirse jamás, ¿sí? Entonces, para atrás ni para tomar impulso, ¿no? Entonces, pero usted ya no puede más con eso, entonces ¿qué va a hacer? ¿Sí? Entonces hay que darse la oportunidad y darse el permiso de equivocarse. Hay que darse el permiso de frustrarse, de aprender de la falla, del error. Entonces, esta línea de pensamiento tiene que ver con una dinámica contemporánea que tiene que ver con nuestra interacción digital, sobre todo, que es la gratificación inmediata. Pero tiene aplicaciones en muchas áreas de la vida. Entonces, todos queremos, bueno, todos no, la mayoría de las personas actualmente quieren que todo pase rápido, que todo pase ya, que el mayor beneficio con el menor esfuerzo, y eso por la misma dinámica cambiante del mundo, porque el mundo le ha entregado a las personas respuestas y resultados a una velocidad diferente, ¿sí? De lo que se veía en nuestras generaciones anteriores. Entonces ahora vemos personas muy jóvenes haciendo cosas que antes hacían personas mayores. Vemos modelos de vida muy estructurados que no entendemos por qué están en personas tan jóvenes, por ejemplo. Entonces, para dar más claridad sobre este ejemplo, las aplicaciones web. Un fotógrafo anteriormente, para cambiarle el filtro a una imagen,
tenía que hacer un trabajo muy complejo y un oficio muy bonito, donde tenía que entrar a sus cuartos oscuros, donde tenía que comprar unas lentes, donde tenía que comprar unas sustancias para hacer las modificaciones. Ahora, usted en una aplicación web tiene 1000 filtros. Depende de la velocidad de su dedo, la que le va a dar la cantidad de imágenes que usted requiera. Pero lo que usted antes hacía en una semana, ahora lo hace en minutos. Y vemos, por ejemplo, en modelos como la economía colaborativa, ese tipo de diferenciación. Casos como el de Airbnb, que son empresas que arriendan habitaciones dentro de apartamentos que no se utilizan contra grandes hoteles, ¿sí? Usted puede arrendar 600.000 apartamentos en una semana, pero construir 600.000 habitaciones de hotel no. Y claramente, pues, hay pensamiento ortodoxo que le dice que no busque la gratificación inmediata, que en el esfuerzo está el resultado real, el satisfactorio. La verdadera gratificación está en el proceso, la verdadera gratificación está en la utilización de todas sus fuerzas para lograr el objetivo. Y eso tiene sentido en algunas áreas, pero también es contradictorio con la dinámica tecnológica que tenemos actualmente. Innove desde adentro hacia afuera. Entonces, si usted quiere cambiar las masas, pues tiene primero que cambiar sus masas. Es una frase política que me parece muy interesante y tiene que ver con que si usted no es capaz de generar modificaciones propias, las modificaciones que usted va a poder generar en su entorno no van a ser trascendentales. Pero eso tiene contradicciones, porque hay personas que se ve con toda nitidez que su innovación interna es mínima, pero generan un impacto muy grande a nivel colectivo, porque recogen la información no desde la ideación, sino desde el pensamiento sistémico. O sea, que agarran diferentes puntos dentro de su análisis y conjugan una solución, conjugan una forma que le va a permitir tomar decisiones. Entonces, utilizan el exterior para generar la innovación. En otros procesos se utiliza el interior para generar esa innovación, la inspiración, el impulso. En el optimismo ciego hay una invitación hacia evitar el fracaso y la frustración, ¿sí? Entonces, si eso funciona, ¿para qué lo va a cambiar? Lo que funciona hay que dejarlo así, ¿sí? Son frases populares que nosotros vemos en diferentes sectores, en diferentes momentos. Entonces, evitar el fracaso y evitar la frustración es ser muy inteligente, porque es ahorrarse una descarga emocional innecesaria. Piense antes de hacer las cosas y vaya siempre a la fija. Pero está el que lo invita a aceptar el fracaso y la frustración como parte del proceso. Hay conferencias solo basadas en la frustración, donde se para el expositor y le cuenta todo lo que ha hecho que ha salido mal, para que usted no lo vaya a hacer. Entonces se vuelve una oportunidad de desarrollo, se vuelve una oportunidad, una fuente de información muy valiosa acerca de qué no debo hacer, ¿sí? Aceptar el fracaso es entender que las probabilidades de que las cosas sean o no sean son iguales y que muchas veces dependen de diferentes esfuerzos en alguna de esas dinámicas, pero a veces no tenemos el tiempo de hacer un análisis consciente de cuál es la decisión que debemos tomar en alguna de esas prácticas. Y aceptar el fracaso y la frustración nos hace más humanos, nos invita a vernos y aceptar nuestras imperfecciones, a vernos de una manera más nítida, a ver nuestros errores, a entender qué debemos cambiar y qué debemos mejorar para que no vuelva a suceder. Por eso viene
evitar los errores, que se parece a evitar los fracasos y evitar las frustraciones, pero es que el error es la fuente del fracaso y la frustración, ¿sí? El fracaso y la frustración es ese sentir que proviene del error. Entonces, evitar el error está muy enfocado hacia evitar la exploración, o sea, hacia dedicarnos a la explotación, dedicarnos a trabajar y a trabajar y a trabajar en algo porque ya sabemos que por ahí funciona. Buscar el error tiene que ver con permitirnos ampliar nuestra visión de lo que buscamos a través de la investigación, a través de la experiencia, de utilizar la experiencia como un instrumento de aprendizaje. Relacionado con eso, claramente está el hecho de no tomar riesgos, como les decía anteriormente. Si ya funciona, déjelo así. ¿Para qué lo va a mejorar? Así las cosas se han hecho siempre. Así se hacen las cosas aquí. Son palabras que provienen de la empresa clásica. Y claramente está la invitación del kamikaze permanente a tomar riesgos en todo, ¿sí? Mire, las cosas podrían estar mejor, mire lo que hizo con esto, usted podría estar ahí, mire, lo máximo que le puede pasar es que aprenda algo, ¿sí? Y claramente hay riesgos que nos podemos dar el permiso de tomar y hay otros riesgos que también, ¿sí? Habría que ver cuáles son las consecuencias, sobre todo. Lo hablábamos al inicio también sobre el benchmarking, que es un concepto administrativo que se trata de aprender lo mejor de la competencia, que tiene que ver con copiar y mejorar. Estas líneas de pensamiento tienen hasta soporte teórico, que le dice cópielo y mejórelo. Entonces, lo vemos permanentemente en la innovación incremental. Entonces, tenemos la chaqueta termosellada, pero con capucha, ahora le quitamos la capucha y la pusimos cremallera, pero es la misma chaqueta. Entonces eso podría llamarse innovación, podría llamarse innovación incremental, podría llamarse mejoramiento continuo, pero la invitación también podría darse hacia no copiar y mejorar, ¿sí? Porque si nos basamos en lo esencial, en lo fundamental de lo que queremos hacer, no vamos a tener que observar qué hace el competidor, porque si estamos observando qué hace el otro, además de emularlo, difícilmente vamos a hacer algo que cambie, aunque podría ser una inspiración como el mejor ejemplo de qué no hacer. Cuando hablábamos al comienzo de la conferencia sobre productividad y control en los sistemas de innovación, encontramos otra paradoja, que tiene que ver con que a mayor control, más límites en la productividad. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nos enfocamos a construir sistemas de control y esos sistemas y ese control permanente no permite que los procesos fluyan de la manera correcta, porque estamos todo el tiempo en procesos de supervisión. Estamos todo el tiempo en procesos de ajuste, estamos todo el tiempo en procesos de empalme, estamos todo el tiempo en procesos de modificación, de documentación, de seguimiento permanente. Y el proceso, con toda su versatilidad, no puede desarrollarse de la manera adecuada porque estamos dedicados al control. Generalmente, esto está muy bien que lo hagan otro tipo de institución, que lo haga otro ente, para que el que se tiene que dedicar al proceso pueda dedicarse a lo que tiene que hacer. Y claramente a mayor productividad, más límites en el control. ¿Por qué? Porque si mi productividad es exponencial, controlar ese nivel de desarrollo va a ser muy complejo, ¿sí? Y posiblemente se me salga de las manos poder establecer parámetros, métricas y modelos de seguimiento veraces sobre una producción ininterrumpida o sobre una producción de términos de medición difíciles. Entonces, en la industria colombiana y en el mundo de la innovación nos encontramos con un concepto que se utiliza, que a mí me parece pertinente, aunque a veces se usa de manera despectiva, que tiene que ver con la tropicalización de las metodologías.
A mí me parece pertinente porque estamos en el trópico, pero muchas veces lo utilizan es para decir que nos estamos adaptando a cosas que de pronto no nos sirven. Entonces, cuando nosotros queremos adaptar esos modelos, no somos conscientes de nuestro entorno, no somos conscientes de las realidades de nuestro mercado, aunque se hagan investigaciones de mercado, aunque se conozcan los aliados estratégicos. Se requiere mayor profundidad y mayor trabajo para poder hacer una adaptación de un modelo de seguimiento y de control real. Cuando nosotros hablamos de un sistema de control de innovación y de productividad a nivel colombiano, a mí me genera una pregunta muy grande porque nosotros realmente como país innovador estamos muy mal rankeados. Y estamos mal rankeados es porque estamos dedicados a las ciencias aplicadas, no a las ciencias base, donde el fundamento es el que nos va a permitir poder encontrar nuevas rutas para el desarrollo. Esta línea de pensamiento tiene que ver con algo que la mayoría de nosotros pues intentamos hacer, a veces no sale tan bien, pero es muy loable como propósito y de mucho valor, sobre todo en el entorno de la innovación social y en el entorno corporativo en general, que tiene que ver con adaptar la realidad a la mente. Entonces, estamos interactuando en un entorno con el que no nos sentimos a gusto por alguna razón. Y decidimos, a través del emprendimiento, innovar y cambiar esa realidad. ¿Sí? Eso suena muy fácil, pero en el procedimiento, en la estructura de cambio, hay muchísimo trabajo porque cambiar una realidad requiere de ayuda de otros, requiere a veces de esferas administrativas de un poder mayor, a veces de un sacrificio de muchos sueños, como lo hablábamos anteriormente. Entonces, simplemente puede convertirse en una línea de pensamiento contradictoria que tiene que ver con adaptar la mente a la realidad. Y es, bueno, las cosas son así, yo estoy aquí y para las que sea, ¿sí? Vamos a ver qué sale. Pero así no me sienta a gusto con lo que estoy encontrando. Esto pasa muchísimo a veces a nivel corporativo. Se llega a un entorno donde no se siente esa conexión, donde no siente posibilidades de crecimiento, donde no siente apoyo de sus líderes, donde no hay líderes, donde hay corrupción. Y usted finalmente logra hacer un proceso de esas características, que es entrar a modificar uno de los órganos más complejos y del que tenemos menos conocimiento, que se llama la mente, para la supervivencia. Entonces es también igual de valorable. Claramente esto tiene unas facetas morales y de comportamiento que tienen que ver con el ser y el hacer, donde encontramos problemáticas muy profundas que personalmente me invitan a pensar que el esfuerzo por adaptar la realidad a la mente es mucho más positivo y a nivel de innovación siento que es lo que debemos hacer. Y se los digo de manera como opinión personal, sobre todo en el sector político, que es dentro de mi conocimiento lo que más me invita a innovar. ¿Sí? Cuando yo veo a los gobernantes dormidos, pues hay cosas que hacer, les puede mejorar la silla, les puede hacer innovaciones incrementales o puede realmente coger y hacer un barrido y hacer una innovación disruptiva. Entonces, este tipo de contradicciones nosotros las vemos en todo momento y cada una de ellas tiene algo de verdad, porque proviene de una experiencia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con esas fuentes de información? ¿Cuál es la que debemos aplicar y cuál no? Porque cuando estamos en una paradoja, estamos en un limbo de contradicción. Estamos viendo a la oposición validar a la otra oposición. Entonces, una invitación
o más bien una manera de desarrollar ese criterio es haciendo todo. Hay muchas cosas por hacer. Y en esa exploración hay que saber cuándo empezar a explotar y cuándo equilibrar esa búsqueda. Entonces, si yo construyo un criterio propio acerca de lo que debe ser mi pensamiento, mi libre pensamiento, voy a tener oportunidades mucho más grandes de generar momentos y procesos de innovación de manera trascendental, no solamente personales en mi entorno inmediato, sino a nivel país. Entonces, como esas contradicciones hacen parte casi de la vida misma, y nosotros encontramos todo el tiempo esas ironías de lo que debía suceder pero no sucedió, de lo que queremos que le suceda pero le sucede a otro. Entonces personalmente considero que un proceso para enmarcarse dentro de lo que debe ser dentro de uno mismo tiene que ver con buscar su propia verdad, esa propia verdad basada en la experiencia, basada en, como les decía anteriormente, en ese momento o en lo que vivo como un instrumento de aprendizaje y estar alimentándome y construyendo todo el tiempo con eso que me permite la vida aprender. Ahí es donde yo encuentro esa verdad, donde la tengo que aceptar porque hay cosas que no me van a gustar, donde va a encontrar debilidades grandes que muchas veces tampoco sé cómo solucionar y que va a tener que aprender a vivir con eso, no sé por cuánto tiempo, si es que algún día logro cambiarlo. Entonces eso es vivir esa verdad y es verse de manera holística, intentar estar en permanente innovación y esa construcción de su verdad le va a permitir compartirla de una manera general, sin buscar seguidores de líneas de pensamiento, sino que las personas sigan su propia línea de pensamiento. Y eso es todo por hoy. Bueno, mil gracias, Guillermo, por tu exposición y a ustedes por participar en esta cátedra. Yo creo que hemos hecho, para todos los que vinieron a las sesiones de la cátedra, un ejercicio académico muy, muy importante, una construcción académica muy válida, en la que hemos podido comprobar desde las diferentes disciplinas del conocimiento muchas cosas. Desde el derecho aprendimos, por ejemplo, cuáles eran los procesos de responsabilidad, legitimidad y gobernabilidad en el control político. Vimos también los controles y vigilancias de los organismos del Estado, cómo funcionaban. Vimos la observancia de la ley de los fondos públicos, cuáles eran los retos. Vimos el tema de la vigilancia, las grandes inversiones y los controles fiscales. Y desde la administración también vimos todos los retos que nos impone la gerencia, los riesgos privados, el control interno, el recurso humano. Vimos también la planeación de gestión tanto en el sector público como en el sector privado. Desde la filosofía vimos el control social, las experiencias y los límites y la regulación del control social. Vimos también la responsabilidad ética de las sociedades frente a los procesos de desarrollo, a la tecnología, a la innovación. En ingeniería vimos todos los retos que hay en el tema de la preservación, de la protección ambiental, el impacto ambiental, el desarrollo. En fin, todos estos temas han sido para llevarnos a una cosa importante y a una conclusión realmente importante de este diplomado. Digamos, hay solamente retos para construir y yo creo que hemos cerrado con un broche de oro porque en el tema de la innovación, digamos, hay una respuesta y hay una respuesta muy importante y es que no podemos esperar a que nos impongan, digamos, a veces realidades en el país, sino que hay que darle una vuelta desde cada uno de los ángulos personales, una invitación, digamos, a construir desde nuestra propia realidad y de nuestra propia experiencia, a poder enfrentar los problemas con otra mirada completamente distinta, como han podido ver a lo largo de esta cátedra con todos los expositores que han participado en ella. Así que mil gracias a todos.
digamos, la información relevante antes de pasar a las preguntas. Tienen un certificado de esta cátedra Gerardo Molina, pueden pasar por el certificado o pueden recibirlo por correo electrónico después del 28 de noviembre. Así que mil gracias a todos. Y pasamos entonces a la ronda de preguntas. Yo tengo una pregunta que será la primera pregunta antes de pasar al auditorio, y es cómo enfrentar el tema de la posverdad, es decir, cómo no caer tratando de asumir verdades a veces que no son, o producto de la emoción o producto de la emotividad. Cuando se trata de innovación, cómo evitar ese fenómeno que se llama la posverdad, es decir, creernos a veces cosas que no tienen realidades objetivas enfrente. Esa es mi primera pregunta y bueno, no sé si recogemos las preguntas del auditorio. Sí, pero tiempo. Para evitar ese efecto tan nocivo que nos genera asumir verdades que no son ciertas o que son parciales, lo que nosotros llamamos también posverdad, tiene que ver, o digamos que mi opinión general sobre ese aspecto, tiene que ver con el análisis sistémico, con el análisis profundo en el momento de tomar decisiones, con el uso real de la inteligencia hacia la toma de la decisión. Nosotros estamos acostumbrados a asumir y esa asunción nos impide ver de manera objetiva nuevas puertas para el desarrollo. Entonces, me gusta mucho la pregunta y me gusta mucho el término además porque tiene que ver con la última parte de la presentación que considero fue la conclusión de unas experiencias relacionadas con ese fenómeno, de encontrarme dentro de todo mi proceso de crecimiento académico con una cantidad de contradicciones que yo no sabía qué creerle. Entonces, algunos me decían unas cosas, otros me decían otras, pero eran completamente opuestas, y cuando yo revisaba mis notas, pues yo me daba cuenta que alguno de los dos me estaba diciendo mentiras, o alguno de los dos me estaba diciendo verdades, o los dos eran los que me estaban diciendo verdades, pero realmente la única manera de salir de esa paradoja fue dándome, o tiene que ser dándose la oportunidad de construir esas propias verdades desde lo que es. Claramente a nivel país es muy complejo porque el impacto que tiene a nivel social y a nivel económico es muy grande. Darse permiso para explorar, darse permiso para innovar y fallar, es algo que dentro de los parámetros del capitalismo no está bien concebido. Entonces, esa posverdad tiene que ver también con ese posmodernismo, con que nosotros estamos ávidos de un nuevo sistema que sea superior al capitalismo. Gracias. Bien, hay una pregunta, dos preguntas. Doctor, primero felicitarlo por la exposición que fue muy clara y creo que ayuda a uno a despertarse. Muchas gracias. De la rutina en la que uno se ve abocado diariamente dentro del trabajo, sea en el sector público o en el sector privado. Mi pregunta va hacia ¿cómo hacemos para aprender a dejar de hacer lo mismo de siempre, por ejemplo, en el sector público? Si bien es cierto que nosotros debemos estar dentro de unos parámetros, dentro de unas leyes, también debemos darnos ese espacio para innovar sin transgredir la ley, que de alguna manera ayuda a que mejoren las cosas. Y en ese aspecto me refiero a que cómo hacer para que los compañeros del entorno en el que uno se mueve despierten a esa realidad que hay que modernizarse y que hay que cambiar y romper algunos paradigmas que impiden
que en el ejercicio de la función pública podamos aportar para tener un país mejor y no seguir haciendo siempre las mismas cosas que nos llevan a lo mismo que ha llevado a lo que está pasando en este momento en el país. Gracias. Creo que si me lo permites, recogemos 2 o 3 preguntas y las contestamos, o como prefieres. Vamos con esta y vamos Correcto. a una. ¿Listo? Perfecto. Pues la innovación en el sector público es el reto de los retos. Sí, es el reto de innovación mayor. Entiendo de manera muy sentida lo que me pregunta, porque actualmente trabajo en el sector público. Trabajo en una empresa que se llama ETB. Y aunque asesoro una gerencia, me doy cuenta que la toma de decisiones a nivel estratégico tiene unas influencias y unos grupos de intereses que a veces son muy difíciles de entender. Uno de los principales problemas de la innovación en el sector público tiene que ver con la cultura organizacional. Como lo decías claramente, ¿cómo hago para que mi entorno se contagie de esa necesidad del cambio? Por eso no se puede hablar de innovación sin hablar de cultura de innovación. Por eso no se puede hablar de innovación si no es transversal a nivel corporativo. Por eso la innovación, más allá de ser un proceso de improvisación, se tiene que convertir en un proceso estructural. Desde las escuelas de negocios nosotros empezábamos a ver, y recuerdo mucho en el pregrado, que se hablaba del área de innovación, de investigación y desarrollo, pero las empresas que podían darse el lujo de tener ese tipo de áreas eran empresas muy contadas y hacían parte del sector privado. Una estrategia que a mí me ha servido para generar innovación en el sector público, no en el impacto que me gustaría ni en el nivel que quisiera, ha sido entender cuáles son las otras redes y los otros organigramas paralelos, porque muchas veces el nivel de influencia de algunas personas es mucho mayor que el de sus líderes. Muchas veces las decisiones se toman en la operación y no se toman en las gerencias. Entonces, uno encuentra líderes ocultos dentro de las organizaciones, personas que mueven fibras, que mueven a la gente, y aunque su rol y su rango no lo muestre de esa manera a nivel corporativo, estratégicamente me ha servido mucho para impulsar procesos de innovación, procesos de cambio, porque son influenciadores, porque son agentes de cambio corporativos. Entonces, como te decía, es el reto de los retos. Estratégicamente considero que lo que hay que buscar son esos organigramas paralelos de las personas que realmente toman las decisiones y que influencian sobre los demás, y saber proponer esas ideas para poder contagiar a las personas de esa misma necesidad, llevarlos a entender esa necesidad no solamente como parte del cambio, sino como una necesidad de supervivencia. Eso sería. Gracias. Hay otra pregunta. Buenas tardes. Mi inquietud básicamente radica en usted como experto de innovación. ¿Qué aspectos positivos y negativos le ve a los parques tecnológicos e industriales que se han promovido desde la parte institucional y las incubadoras de empresas de base tecnológica que llegan al estudiantado técnico de las instituciones técnicas y al estudiantado universitario cuando sale con sus ideas? Gracias. Bueno, por parte de los parques industriales hay una ventaja muy grande que tiene que ver con la construcción de los clústeres. Es decir, tener la posibilidad de contar con mis aliados estratégicos muy cerca tiene beneficios grandes en mis sistemas productivos,
tiene beneficios grandes en el impacto en el mercado, tiene beneficios grandes en el impacto en el entorno. Pero en ese impacto es donde también se desata esa faceta negativa, porque primero, como cuento con un poder de estructura mayor, pues tengo una afectación sobre la zona, sobre las comunidades, sobre otros modelos de negocio que están cerca. Entonces, puedo tender a una monopolización de las fuerzas. Las incubadoras a nivel educativo, me parece pertinente el aporte que dan. Personalmente no creo mucho en este tipo de modelos porque llevan hacia el estándar. Entonces, en el estándar hay innovación incremental, en el estándar hay más de lo mismo. Entonces, yo llevo una idea de un producto tecnológico que quiero desarrollar y cuando lo enfrento a una incubadora, pues hay que introducirlo dentro de un modelo de negocio. Cuando entra dentro de ese modelo de negocio, hay que hacerle unas modificaciones. Cuando hay que hacerle esas modificaciones, deja de ser lo que yo propuse. Y entonces empiezo a hacer lo que el mercado está pidiendo. Entonces, como aspecto positivo, es que me invita a estructurar de una manera más seria mis ideas, pero como aspecto negativo es que el modelo de negocio se puede convertir en un sesgo para la innovación porque me está llevando hasta a la estandarización. Gracias. ¿Hay otra pregunta adicional? Una última. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la conferencia. Bueno, antes de la pregunta quiero compartir una pequeña reflexión, ¿no? Usted decía algo sobre el capitalismo y que como que siento cierta bronca hacia el capitalismo, ¿no? Todo el mundo le tiene bronca al capitalismo. Pues es que el capitalismo ha sido el mayor destructor de pobreza en el mundo. La desigual distribución de riqueza en el mundo se debe a la desigual distribución de capitalismo en el mundo. Respecto de la innovación, bueno, pues es que es muy difícil la innovación y el emprendimiento acá en Latinoamérica porque es muy difícil que surja alguien como Steve Jobs o un Bill Gates, porque somos expertos en destruir en minar el pensamiento de la gente y en minar esa creatividad. De eso se ha encargado la educación tradicional en Colombia. A eso va mi pregunta, respecto al semillero del mundo, al semillero. O sea, se tiene un semillero de ideas, o sea, se tienen nuevas ideas sobre dónde hallar nuevas ideas, o sea, a base de ideas se pueden buscar nuevas ideas, o sea, existen semilleros sobre dónde buscar nuevas ideas de innovación y de negocios. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante. Alguna vez pregunté algo parecido a lo que usted me pregunta y recibí una respuesta que no me gustó, porque me dijeron, ¿usted qué cree? ¿Que es que las ideas aparecen en una bola de cristal? Entonces, eso también me invitó a buscar otros métodos. Digamos que para la generación de ideas hay dos tipos de líneas de pensamiento que pueden ser muy útiles. Nosotros hablamos mucho ahora de, como nuevo paradigma de la innovación, de pensar fuera de la caja. Pero también hay una ruptura de ese paradigma que se llama pensar dentro de la caja. Pensar dentro de la caja para la innovación. Entonces, ese es un libro que puede conseguir en internet. Y enseña unas técnicas para generar innovación desde las estructuras académicas convencionales, desde lo procedimental. Otra línea de pensamiento tiene que ver con la parte creativa y con la parte explorativa de sí mismo. Darse la oportunidad de vivir nuevas experiencias va a traer más información a su mente.
darse la oportunidad de hacer cosas diferentes a las que hace convencionalmente va a traer nuevas ideas a su mente. Y en el momento que usted menos piense, esas ideas se van a conjugar, o de pronto es en el momento que más piense, depende del tipo de ideas que esté conjugando. Usted va a poder hilar una nueva forma, un nuevo resultado. Pero si usted me pregunta cuál es la técnica para generar nuevas ideas, yo se lo resumiría en una palabra que tiene que ver con la experiencia. Darse la oportunidad de vivir otras cosas. Entonces, si usted va todos los días al mismo restaurante al mediodía y se come el mismo plato, tiene que cambiar eso y tiene que probar toda la carta. Si a usted le gusta, bueno, si le gustó uno y ese día amaneció antojado de ese, pues se lo come, pero tiene que darse la oportunidad de hacer esas cosas. Entonces, si algún día lo llaman y le dicen, oiga, venga, que si quiere ir a este paseo, y usted no le suena muy bien, vaya, porque va a haber cosas que de pronto en ese momento no tengan un valor, ¿sí? Pero después, cuando usted la una con otras experiencias de su vida, va a poder formular. Digamos que cuando me refería al capitalismo de esa manera, tiene que ver también con lo que les hablaba anteriormente sobre la política. Son modelos que invitan a la innovación porque llevamos muchos años bajo ese mismo régimen y las personas evolucionan, pero las estructuras no. Entonces, las personas son las que tienen que llevar a la modificación de esas estructuras. Digamos que he recibido beneficios del capitalismo como también he recibido cosas negativas. Y creo que muchos nos encontramos en esa variación, aunque seguramente, como usted lo dice, hay gente que ha recibido solo cosas negativas. Y claramente es un alimento para la pobreza, pero sobre todo para la pobreza del espíritu. Mire que adicional a eso, una de las puertas principales para las nuevas ideas y para las mejores ideas, ahora que entrábamos por accidente a la faceta espiritual, tiene que ver con el control del ego, con la humildad. Cuando usted se entrega racionalmente al conocimiento de otro, usted aprende mucho más. Cuando se cierra a su pensamiento y no valora esa experiencia del otro, limita las posibilidades de construir un pensamiento colectivo, una inteligencia colectiva que le va a servir para poder generar nuevas ideas. Entonces, podríamos resumirlo en experiencia y en humildad. Humildad desde el sentido de la virtud, no desde el sentido de la ausencia de, como muchas veces se utiliza mal el concepto. Y esa humildad lo que va a hacer es potenciar la experiencia, porque usted va a estar más abierto a vivir una cantidad de cosas que son las que le van a traer a la información que usted necesita. Gracias a todos. Falta una última pregunta y terminamos. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición de hoy. Creo que su exposición se basó en la dualidad en la cual vivimos, que es lo bueno, lo malo, el hombre, la mujer, el sol, la luna. Esa es la dualidad. Y la pregunta es, como estamos en esa dualidad y la exposición de hoy, si hacer esa innovación que vimos, si lo tomamos por el lado bueno o por el lado malo, siempre nos va a dar una respuesta. Entonces, la pregunta sería si, viéndolo desde un punto positivo o negativo, si yo ahí puedo encontrar esa diferencia. Bueno, claramente todo lo que tiene que ver, todo lo que está relacionado con la dualidad, también asimismo está relacionado con la no dualidad. Digamos que la búsqueda de esa unificación, de ese unifinismo, es lo que va a permitir una determinación concreta acerca de lograr diferenciar lo que nosotros queremos hacer. Entonces, es una pregunta muy valiosa en términos de concreción acerca de lo que se estaba presentando, porque claramente hay una noción de dualidad permanente
pero la invitación final es hacia lo no dual, hacia la unificación, pero la unificación desde el criterio propio. Entonces, la manera de asumir esa dualidad como parte de nuestro desarrollo es valorando cada una de las partes desde su diferenciación, adoptando lo que me sirve de cada una de esas partes. Si hay alguna parte donde no me sirve nada, la elimino, e integrar de manera perceptual y de manera conceptual esa noción de dualidad. Porque muchas veces esa dualidad no es una realidad, a veces esa dualidad es una ilusión. Entonces la integración es lo que nos permite a nosotros centrarnos, y no solamente centrarnos en nuestra propia percepción, sino en el destino de nuestras acciones. Bien, mil gracias a todos entonces y damos por cerrado este diplomado. Muchas gracias.